Buenas tardes. Hoy es el día de trabajar con el módulo de continuidad. Como ya saben, este es un módulo especial porque es un módulo en el que ustedes van a crear contenido. Vamos a escuchar un podcast y a partir de eso después vamos a intervenir en ese podcast. Vamos a ir haciendo cortes y volviendo a escuchar parte por parte para que podamos compartir entre todas lo que ustedes están trabajando, lo que ustedes están pensando, y bueno, las reflexiones que puedan hacer acerca de los distintos las distintas opciones de análisis que pueda tener este criterio que es el de continuidad. Bueno, estoy anotando las últimas que entraron. Ya estamos grabando. Buenas tardes de nuevo para las que vienen entrando ahora. Y ya vamos a empezar entonces con nuestro trabajo de hoy. Ya voy a empezar a compartir. Bien, creo que ahí ya lo están pudiendo ver. Esta primera parte entonces vamos simplemente a escuchar y después a medida que vamos avanzando ya voy a volver para ver bien los tiempos de ustedes y cómo coordinamos esta participación. Estamos entonces en el módulo de continuidad de nuestro curso Enseñar a leer y escribir con bibliotecas en las salas. Vuelvo para dar paso a los que entran ahora. Y a partir de aquí les cuento quién es la especialista que muy gentilmente preparó este podcast para todas nosotras. Norma Del Buono es formadora del CIE también y trabaja como coordinadora en el nivel primario. Es profesora en letras y narradora oral, especialista en lectura y escritura y también en educación y nuevas tecnologías por la Flaxo. Se desempeñó como docente de secundaria y en nivel terciario en la carrera de letras que se dicta en el Instituto 102 de Lomas de Zamora. Integra los equipos técnicos regionales de práctica del lenguaje de educación primaria en la región 2 y es coordinadora pedagógica de prácticas del lenguaje a nivel primario de la Dirección de Formación Permanente de la provincia de Buenos Aires. Bueno, desde ese lugar, desde su lugar de coordinadora, es que valoramos muchísimo su participación en este curso porque en principio nos va a ayudar a pensar la continuidad desde los dos niveles, ¿no? Pero vamos a ir mucho más allá, no nos vamos a quedar en los niveles, sino que vamos a pensar la continuidad al interior de los contenidos que se corresponden a cada una de las salas en nivel inicial. En esta primera diapositiva tenemos este podcast que las invito a escuchar. Es bien cortito, son 2 minutos. Escuchamos el podcast. Si quieren ir tomando apuntes, a ver, dejo entrar a alguien más. Y ya escuchamos. Hola a todos, a todas. Bueno, en este breve audio vamos a conversar sobre qué es el criterio de continuidad entre el nivel inicial y la escuela primaria. Como sabemos, dar continuidad significa evitar una ruptura entre lo que los niños hacen en el jardín y lo que aprenden y lo que van a enfrentar cuando lleguen a la escuela primaria. Podemos decir que el nivel inicial tiene un carácter fundacional, iniciático en algún sentido, ya que habrá aprendizajes que son inaugurales y que se van a continuar en el nivel primario. De ahí la importancia del trabajo de la maestra del nivel inicial y las huellas de su labor que va a dejar en los niños de la sala.
Es precisamente en el nivel inicial donde los chicos comienzan su ingreso pleno a la cultura escrita. Ahora bien, continuidad no significa hacer lo mismo o repetido, sino volver a revisitar, volver a proponer situaciones similares pero diferentes, es decir, con otros materiales de lectura, en otros contextos, con otros temas, para ir profundizando los aprendizajes. No nos olvidemos, además, que la continuidad está ligada a otro criterio, que es el de la progresión. Es decir, que se trata de ver avances en los aprendizajes de los y las estudiantes. Para que lo vean con mayor claridad, veamos algunos ejemplos. Los chicos pueden haber leído en el jardín diversos recorridos lectores. Esta práctica se continúa en el nivel primario, pero con otros materiales, con otras temáticas, con otras intervenciones didácticas, para que estos mismos chicos vayan descubriendo aspectos más profundos, por ejemplo, de aquello que están leyendo. Bien. Bueno, en el inicio se refiere a la posibilidad de dar continuidad, evitando rupturas entre lo que los niños y niñas hacen o aprenden entre un nivel y otro. ¿A qué aprendizaje se referirá? ¿Creen ustedes que hay algunos de ellos que se pierden al llegar a nivel primario? ¿Cuáles creen que son necesarios sostener en nivel inicial para facilitar la articulación con nivel primario? Bueno, a ver, ¿quién quiere hablar? Nadia, te escuchamos. Para mí, una de las que veo con mis sobrinos, incluso con mi hija, lo que noté, una de las rupturas que noto, para mí es ruptura, ¿no? Sí. Entre el nivel inicial y el nivel primario es la pérdida de juego, primero. Y otro es que lo que noté es que como hay una sobreexigencia en el niño en la madurez, como que se olvida, en cierta forma, o se toma distancia, no sobre todo al principio de año, sino ya después de julio, como que se lo ve desde otra mirada, no como un niño, sino como un niño ya independiente y como que tiene que saberlo desenvolverse por sí solo. Yo lo veo así. Soledad, vos levantaste la mano. ¿Soledad? Hola, hola. Hola, te escuchamos. Estoy haciendo lío con la computadora yo. Yo soy maestra de sala de 5 hace 17 años, en la misma escuela. Y en la otra escuela también, hace 12. Y yo digo que cuando pasan a primero, como que saltan el charco, pasan el patio, y todas las herramientas que nosotras trabajamos en el jardín, todo el trabajo de ambiente alfabetizador, empieza a formar parte después de una lista de un abecedario con xilofón, iguana, y kiosco. Entonces hay como, yo siempre les digo a los chicos, no se vayan a olvidar cosas, porque ahora yo estoy en pleno proyecto de articulación en los dos jardines, y no sé, en un jardín tengo como más posibilidad de trabajar con la docente, y articulamos, es más chico el espacio y articulamos más durante todo el año. Pero ahora les agarra como el apuro, ¿no? De articular, y en el otro, que es bastante más grande, tiene muchas secciones, tanto de primaria como de jardín, aunque son divinas las maestras y todo, yo propuse una actividad de trabajar con una historia, después, buscar personajes, toda una cosa muy común en jardín. Sí. Y cuando los chicos visitaron primero, la maestra, una divina, hermosa, preciosa, pero les dio una fotocopia de un oso para que pinten y después lo peguen en el cuaderno. Entonces digo, ¿para qué, señor? ¿Para qué? Claro. Es como que es muchísimo. Y está súper arraigado eso, la fotocopia.
O sea. Sí, tal cual. Bueno, ustedes están apuntando, ahora ya te dejo hablar, no sé quién tenía la mano levantada, porque yo tengo la pantalla ocupada con... acá, Graciela. Ya te dejo hablar, Graciela, pero quiero enfocar en lo que preguntamos, porque ustedes están pensando en un criterio pedagógico, ¿no? Como esto de la cuestión del juego, que es súper importante, o esto de la consideración de la madurez o no, ¿no? En el sentido en que por ahí primaria no respeta los tiempos o los procesos naturales que inicial sí respeta, que también, bueno, puede tener que ver con esto de la obligatoriedad de alfabetizar, que inicial no tiene esa presión, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que es bien real y bueno, y estas costumbres desde lo pedagógico tan aferradas a la fotocopia, que es cierto que ojalá eso lo empecemos a revertir y estamos trabajando para que eso pase también. Eh, Acá lo que estamos pensando es estamos pensando en los aprendizajes, ¿sí? Me gustaría que enfocáramos entonces algunos contenidos, a ver cómo ven ustedes los contenidos, más allá del posicionamiento, ¿no? Que es cierto que no hay continuidad en el posicionamiento. No es lo mismo trabajar en inicial que en primaria desde cómo me posiciono frente al chico y ojalá primaria tuviera el mismo posicionamiento que tiene inicial. Pero acá estamos enfocando los aprendizajes, ¿sí? En principio vamos a considerar que desde los diseños curriculares hay una articulación total, o sea, los contenidos se replican tal cual. O sea, por el lado del diseño no es. Pero bueno, a ver si podemos ajustar un poquito lo que vamos construyendo acá desde la continuidad en cuanto a los contenidos que se vienen trabajando. Ahí Norma habló también de la progresión. Bueno, viene un poco por este lado la pregunta, porque acá la progresión implica ver cómo ese mismo contenido se va profundizando y se va reforzando desde sala de 5 a primero, por ejemplo, pero también lo podemos pensar tranquilamente de una sala a la otra. Bueno, así que a ver si podemos ajustar ahí un poco. Graciela, ¿qué ibas a decir? Sí, ¿qué tal? Yo, bueno, apoyaba lo que las chicas decían, ¿no? Sí, Yo, totalmente. más de 20 años trabajando en sala de 5, muchos, Sí. pero hace ya 2 años que estoy en sala de 3 y estoy fascinada en sala de 3. Entonces como que me perdí un poco, ¿no? Con el tema eso de la articulación con la primaria. No importa. Sí, y me ha pasado que lo mismo, que por ahí uno va trabaja con diferentes, por ejemplo, no sé, yo he trabajado con respecto a los cuentos de Caperucita con diferentes versiones, en donde estuvimos haciendo cuadros de doble entrada, con nenes de 5, ¿no? Sí. Y cuando llego a la escuela me pasa que me decían, bueno, no, pero cuentos, por ejemplo, no sé, yo les proponía cuentos con brujas, me decían, no, pero cuentos con brujas los ven en segundo grado. En primer grado ven cuentos con lobos, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, ahí notaba un quiebre porque digo, bueno, todo lo que uno trabaja en el jardín es como que yo trabajo cuadros de doble entrada, incluso con sala de 3 trabajo escritura por sí mismo, que si bien utilizan marcas y por ahí no todos usan letras para escribir algo, Totalmente. se sabe que el chico ahí está escribiendo algo, quiere decir algo. Sí. Yo este año me pasó que tuve que hacer mucho hincapié, y el año pasado también, pero este año más, en el tema de la oralidad, porque vienen con muchísima dificultad en cuanto al oral. A mí lo literario obviamente me sirvió muchísimo, muchísimo. Avanzan un montón con el tema de esto de la literatura, ¿no? De poder leer. A mí me parece que el tema de la continuidad, yo voy a hablarlo, por ejemplo, entre salas y salas. Sí, mejor, sí. Me parecería que, si bien los contenidos siguen siendo los mismos, pasa como en las secuencias, ¿no? Que un mismo contenido lo va complejizando para que ese contenido vaya a través de diferentes tipos de intervenciones que uno va haciendo, para que el chico vaya progresando en esa continuidad, en esa trayectoria a lo largo de
ciclo de nivel inicial, por ejemplo. En mi caso que tengo sala de 3, ¿no? Sí, buenísimo. Buenísimo. No sé. Sí, me encanta tu aporte porque, bueno, yo quería llevarlo a inicial, ¿no? Acá en el podcast estamos escuchando la articulación con primaria, pero nos interesa más el trabajo al interior del jardín y vos lo estás exponiendo muy bien. O sea, estamos pensando en una secuenciación y que esa secuenciación puede darse dentro de la sala en un mismo año, pero además es interesante pensar cómo ese mismo contenido, que podría ser cualquiera de estos itinerarios que estamos pensando, cómo llevarlo al año siguiente, ¿no? A la próxima sala. Y ahí está la clave, me parece que vos lo estás marcando muy bien, esto de la intervención de los docentes, de las docentes, para que los chicos puedan ir viendo este mismo contenido, pero en progresión, ¿no? Mirta, ¿qué querías decir? Sí, ¿qué tal? Hola. Sí, yo creo que con lo que es referido al inicial y primario, digo, nosotros en el nivel inicial trabajamos mucho con la construcción, ¿no? La construcción desde como decía Graciela, desde la sala de 3, desde esta escritura por sí mismo, que son rayas, que son marcas, Sí. y después la vemos en la progresión y en el avance que hay en sala de 4, en sala de 5, y es como decía la otra compañera, en primaria saltar el charco, en la articulación eso se ve, nosotros estamos a ver de dónde podemos sacar la letra, dónde vemos esta letra para construir, para armar esta palabra, para ver qué queremos decir, y llegaron a la escuela y la maestra es otra cosa. Pero en cuanto a esto que decía de la continuidad, nos pasó un año que una docente tuvo el mismo grupo en sala de 3, sala de 4 y sala de 5. Entonces ella pudo trabajar una secuencia de cuentos y después, cuando esos nenes se egresaron al final del año, que fue creo que el año pasado, nos pudimos evaluar esto, cómo fue que los contenidos los fue haciendo crecer, ¿no? Cómo fueron trabajando, ella fue sacando unos trabajos y sacando fotocopias de los cuadernos que se fueron, ¿no? Porque los nenes egresaron, pero ella fue trabajando con el mismo cuaderno agenda, entonces fue muy rico ese trabajo y mostrarle a las compañeras que se puede hacer. Sí. Por más que te toque otra compañera, por más que planifique otra el año anterior, cómo se puede hacer. Es un trabajo, sí, es un trabajo, pero se puede lograr, se puede lograr. Bueno, buenísimo. Y me encantó esta idea de pensar una misma seño en las 3 salas, ¿no? Y si ella pudo darle continuidad a su propio trabajo, ¿por qué no podemos pensarlo con 3 seños distintas, ¿no? Que no tenga que ser siempre la misma seño. Podemos articular con una compañera y lograr sostener la continuidad de los aprendizajes. Antes de que sigan avanzando, quiero remarcar 2 aprendizajes a los que nos estamos refiriendo. Acá hay contenidos diferentes que vienen en simultaneidad, ya que estamos. Por un lado, estamos pensando y con mucha fuerza en todos los contenidos que tienen que ver con la literatura. En todos los casos están hablando de secuencias, de itinerarios, de lecturas de textos literarios. Bueno, eso tiene que ver con un grupo de contenidos que los tenemos en la parte de literatura. Pero también ustedes están hablando de situaciones de enseñanza que tienen que ver con la adquisición del sistema de escritura. Y por si fuera poco, se habló acá de la escritura por sí mismo en sala de 3. ¿Sí? Que no quiere decir que estos chicos tengan que estar alfabetizados, y ustedes lo saben muy bien, que no quiere decir que esto sea una obligación, sino que ya desde los 3 años los chicos pueden escribir por sí mismos. Y me parece que esta es una situación de enseñanza para sostener y darle continuidad, ¿no? Ya que esa es la pregunta. ¿Cuáles se pierden? Bueno, este es uno de los que se
se pierden. La escritura por sí misma parece que es imposible hasta que los chicos no leen y escriben convencionalmente, en primer grado, digamos, en primer año de primaria. Y a veces también puede ser que pase esto en algunos jardines, ¿no? Por suerte, acá ustedes están diciendo que los chicos escriben a la manera de la escritura de un chico de 3 años, pero por sí solos, ¿no? Por sí mismos. Muchas veces en los jardines se ve mucha copia y no tanta escritura por sí misma. Así que valoro muchísimo ese aporte que ustedes están trayendo porque me parece genial, me parece que es lo que se está necesitando. Sole, ¿qué querías agregar? Yo tengo en uno de los jardines, es una sala multiedad, tengo nenes de 3, 4 y 5, Ajá. y me hiciste acordar, hace un tiempo tenían que escribir los títulos de los cuentos para hacer la agenda literaria. Ajá. Y para escribirlos los pusimos ellos, los grupos son también multiedad, no es que Sí, las sí. mesitas. Entonces ellos tenían que escribirlo ellos. Sí. Y hay algunos que están más cerquita digamos, de la convencionalidad de la escritura, y los de 3, que son mayoritariamente los de 3, pero tengo algunos de 4 también, que bueno, estamos ahí viendo. Claro. Y entonces se iban poniendo de acuerdo y decían, no, porque va con la de Paloma. Paloma es una de las chiquitas. Ajá. Y entonces ella sí reconoce, por ejemplo, su cartel. Entonces iba, porque era Pinocho, iba hasta donde tenemos todos los carteles de los nombres y la buscaba. Esta le decía, y yo quedé anonadada porque no me había animado antes a hacer eso. ¿Y cómo escriben? Y después, bueno, hicieron bolita, palito, No importa, no importa. Pero decía Pinocho. Mi amor. La significación que le daban a eso es importantísimo. Pero sí. A ver si te entendí bien. La que descubrió esto era la de 3 años. Claro. Por Dios. Claro, maravilloso, bueno. Yo quedé ahí, listo, ya está. Bueno, buenísimo. Ahí está entonces este contenido, ¿no? Si ella ya logró eso en este punto, la importancia de la continuidad, porque suponete que el año que viene, cuando ella tenga 4, esto no se vuelva a trabajar, no se habla más del tema y te doy una fotocopia para que pintes, ¿no? De ahí hasta que tenga 6 años. Bueno, ahí está la esencia de la continuidad, ¿no? Esto que se va logrando, este pasito, que no es un pasito, es muchísimo más, hay que sostenerlo con continuidad, ¿no? Esa es la idea, en eso estamos pensando. Graciela. ¿Habías levantado la mano, Graciela, o te había quedado desde hoy? No sé. Perdón, me había quedado sin te poner. había quedado. Bueno, Sí. Vamos a avanzar. No, me había quedado sin poner sacar el estaba micrófono. muteada. Sí. Dale. No, apoyo lo que dice Sole, y a mí me pasó con los de 3, una nena que ya escribe su nombre. Ajá. Totalmente, con Emilia, y escribe Emilia. Sí. Otro que escribe, se llama León, y ya utiliza letras de su nombre medio desordenadas, pero las utiliza para poner su nombre. Bien. Y me llamó la atención de otra nena, yo armé el espacio de biblioteca, porque lo armo y lo desarmo por el tema de espacial, ¿no? Entonces, todos los días de la mañana llego, preparo todo, lo armo, y antes de irme lo desarmo. Y teníamos un cartel que decía hora del cuento, para poner siempre en la puerta, para que no nos interrumpan. Sí. Entonces una de las nenas me dice, señor, poné el cartel acá en la biblioteca, pues yo les pongo como una especie de, como que cerrado, ¿no? Como que cuelgan unas telas, entonces como que queda un espacio íntimo, ¿no? Para la lectura. Sí. Y me dice, poné acá, porque así acá también hacemos silencio para escuchar los cuentos que están leyendo ellos, ¿no? Sí. ¿Y qué dice? Le digo, ¿qué dice ahí el cartel? Y me marcó, pero perfectamente. Sí. Hora del cuento. ¡Ay, por Dios! El quehacer del lector, ¿no? Sí. El de marcar de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Impecable. Yo me quedé con la boca abierta porque no podía creer. Claro. Tienen 3 años. Y 3. Sí, una locura.
Bueno, esos nenes pueden avanzar un montón el año que viene, un montonazo. Ahí está la clave, ¿no? Si vamos a pensar que tienen que avanzar es porque reconocemos que avanzaron y que hay un punto desde el cual voy a avanzar. Y esa es la esencia de la continuidad. Sostener, ¿sí? Sostener lo que se venía haciendo, que no se caiga, que no se pierda, que no se deje de trabajar. Por ahora pensémoslo en lo que nos ocupa, que es dentro de inicial y nada más. Yo sé que es cierto que en primero esto se viene abajo, pero bueno, estamos trabajando, yo trabajo también en nivel primario y estamos trabajando muchísimo para que esto no suceda. Ustedes tienen mucho más fuerte el enfoque, entonces, bueno, es más fácil dar continuidad cuando se sostiene el mismo enfoque para todo el nivel. En primaria estamos con un problema de enfoque que cuesta instalar muchísimo más. Bueno, con esto creo que podemos empezar a redondear un poquito acá, que ya podemos avanzar con la próxima diapo. Ya sabemos que se refiere a contenidos que tienen que ver no solo con la literatura, sino también con el sistema de escritura, y que, bueno, que se pierden al llegar a nivel primario en muchos casos, bueno, por distintas razones, ¿no? Por posturas pedagógicas, por enfoques. Ustedes tienen un enfoque constructivista bien definido por todo lo que vienen diciendo. Y bueno, eso muchas veces se pierde en primaria. Y bueno, y es necesario que se sostengan todos estos, los mismos, porque en primer lugar están en el diseño curricular de la misma forma. O sea, los mismos contenidos aparecen en nivel primario, así que tendría que ser necesario ya desde ese lugar. Y sobre todas las cosas, pensando en cómo los chicos vienen construyendo estos aprendizajes. Entonces, para respetar ese proceso de construcción de aprendizaje es importante. Bueno, vamos a avanzar entonces a la próxima diapositiva. Vamos ahora a pensar en la lectura. Vamos a escuchar el audio. Aclarado entonces este concepto de continuidad, veamos qué situaciones y qué propuestas tienen continuidad entre la sala del jardín y el nivel primario. Bueno, respecto primero de las prácticas de lectura. Recordemos que leer es una de las prácticas fundamentales del área y entendemos por leer coordinar la información visual y no visual para construir un significado, es decir, para que el lector, cualquiera sea su edad, pueda dar sentido a eso que está leyendo. Remarco esto, leer es construir un significado de aquello que se lee. Bien. Bueno, tenemos acá muy definido el concepto de qué es leer. Y vuelvo al ejemplo que dio una de ustedes recién. Si estamos pensando que después de leer voy a pintar una fotocopia de un osito, entonces quiere decir que ahí hay algo que no se entendió del concepto de lectura, ¿no? Estamos hablando de construir sentido, y ya que estamos, una vueltita más le voy a dar yo, construir sentido colectivamente, ¿no? O sea, entre todos. Y acá nos dice la especialista que esto se logra coordinando información visual y no visual. Lo visual es todo lo que va a aparecer en el texto, desde el dibujo o desde el texto en sí mismo, de la palabra que esté escrita. Pero también hay información no visual, ¿no? Lo que tenemos detrás de los ojos, digamos, todo lo que traemos como bagaje que nos va a ayudar a darle sentido a eso que estamos leyendo, ¿sí? El sentido entonces no está en el texto. Yo no tengo que comprender lo que está ahí escrito, sino que tengo que construir sentido con mi bagaje, con lo que tengo detrás de los ojos, en sintonía total con lo que tengo delante de los ojos, ¿no? Ese sería el concepto, y ahí nos viene bien otra vez ese ejemplo de la fotocopia, ¿no? ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo ven esto de darle continuidad a lo que vamos construyendo cuando trabajamos situaciones de lectura?
A ver, Graciela. Sí, por ahí yo lo que trabajo en la parte de lectura, ¿no? Más que nada Sí, con sí. los de 3, primero aportando mi voz, cuando hago la lectura en voz alta o alguna narración en voz alta, o generalmente cuando leemos algo que escribimos, en algún momento lo recordamos, entonces yo lo marco, no sé, todo el tiempo estoy generando eso que ellos miren. Sí. Obviamente que hay chicos que sí y otros que por ahí tienen otros tiempos diferentes, ¿no? Sí. El caso, bueno, de esta nena que marca la lectura, la hora del cuento y qué sé yo, tiene avanzado un montonazo ya. Sí. Y por ahí lo trabajo mucho en la mesa de libros. Ese es un tópico que va a aparecer ahora. Claro, trabajamos Ahora vamos ahí a hablar de porque eso. en algún momento cada uno lee el cuento por sí mismo y yo generalmente me acerco para ver qué es lo que están diciendo, qué es lo que están leyendo, qué comentan. Sí. Y bueno, yo lo trabajo desde ese lado, ¿no? Como fomentando la lectura por sí en el momento de la mesa de libros. Sí, bueno, ahora Después, vamos a bueno, hablar la también lectura de la todos los días mesa. del otro, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar también de la mesa. Pero bueno, estamos describiendo lo que pasa. Ahora vuelvo a llevarlas a la cuestión de la continuidad, ¿eh? O sea, todo esto acá hoy lo tenemos que pensar desde la continuidad que le vamos dando, ¿sí? Primero nos ponemos de acuerdo en que leer es esto que vos estás describiendo. O sea, tengo que propiciar un intercambio después de la lectura para dar lugar a esta información que aparezca, que surja esta información no visual y que aparezca también la información visual a través de la voz del maestro. Es la situación de enseñanza, de lectura a través del maestro, la que vos describís, y en algunos casos, bueno, puede haber algo de lectura por sí mismo. Pueden estar trabajando con textos de distintos tipos también, ¿no? Textos que ya conocen, textos que saben de memoria, como puede ser canciones, que se les graban más porque es de memoria, o textos de estructura repetitiva y entonces pueden anticipar. Bueno, todo esto puede favorecer más o menos la lectura por sí mismo, pero más allá de todo eso, para que haya lectura tiene que haber siempre un intercambio. Nadia, a ver. Hola. Lo que yo hago con mis nenes después de leerles es hablar sobre qué es lo que pasó en la historia y qué es lo que sienten ellos, qué les provocó. Sí. Y bueno, entre todos vamos reconstruyendo la historia y ahí me ha pasado, por ejemplo, en el cuento que seguramente lo conocen de Kido Kafka. Keiko Casa. Keiko Kafka. Ay, se me borró el nombre. ¿Choco? ¿Será? Gracias, sí, Choco, que no encuentra una mamá. Sí. Que algunos creen que sí, realmente la voz es la mamá, y otros quedan como que no están todos convencidos. Sí. Entonces, cada uno tiene su propio final y su propia, interpretación. Perfecto, no sé si estoy bien. Sí. Sí, vamos apuntando eso. Y bueno, y después lo que me ha sucedido este año, que no me ha pasado en otros momentos, es que las nenas, sobre todo, quieren contar ellas su versión. Entonces me piden el texto, se ponen enfrente en la ronda y cuentan su historia. O sea, siempre el personaje es el mismo y van contando lo que como les sucede. Como ellas lo interpretan. Exactamente, sí. Bueno. Y bueno, después sacamos nuestras propias conclusiones, cada uno qué piensa y todo eso. Bueno, ¿cómo ves entonces la continuidad en esto, no? Para ayudarnos a pensar la continuidad, porque ustedes están muy en la línea de describir lo que hacen, que bueno, son experiencias valiosísimas y todas se ajustan muy bien a todo lo que se pide en el diseño. Pero acá en el curso lo que queremos es pensar la continuidad para ayudarnos a planificar. Claro, la actividad siguiente para profundizar más eso. Sí, no necesariamente, porque eso podría ser la progresión, pero que también va muy de la mano. Pero, ¿cómo observás vos que la continuidad es positiva para ellos en este sentido? O sea, ¿qué cambios ves cuando vos trabajás un contenido en continuidad y
en otro caso donde vos trabajás un contenido pero después no lo volvés a trabajar más, como para entender bien la continuidad, ¿se entiende? ¿Qué Sí, pasaba? ¿Qué perfecto. sala tenés vos? Sala de 3. Sala de 3, bueno. Acá se puede ver bien porque es muy posible que para muchos de tus chicos sea la primera vez que llegan al jardín, ¿no? Habrá algunos que pasaron por el maternal, pero no todos. Entonces, No. si vos le das continuidad a esto de que vos le lees y después se hace el intercambio, que evidentemente le has dado continuidad a este trabajo, ¿qué cambios ves desde marzo, ahora que estamos en noviembre? Y el primer cambio, uno, es esto de que al principio arranqué con poesías, lo más cortito, porque no tenían concentración, le costaba mucho concentrarse. Buenísimo. Ese es uno de los cambios que noté. Sí. Y después que se dieron cuenta que todos se basan en un personaje, que hay alguien que se repite continuamente. Ajá. Bueno, que eso hay algunos que todavía todavía no lo lograron interpretar. Sí. Hay nenes que les cuesta un poquito más. Sí. Pero hay otros que eso ya lo pudieron, avanzaron en eso. Perfecto. Ahora, entonces yo te pregunto, ¿cuál es la importancia de darle continuidad a esas situaciones, no? Que sería, o sea, ya me lo respondiste, ¿no? Sí, o sea, justamente, si no hubiese dejado de contar cuentos, por ejemplo, yo creo que no se hubiesen dado cuenta que había un personaje, o que hay una historia, o que hay un conflicto, porque, bueno, esto de Choco que se ponía mal y los mismos nenes se ponían tristes porque el nene era rechazado, bueno, yo digo nene, el pollito, y no conseguía lo que buscaba. Exacto. Le generaba a ellos mismos la frustración. Bueno, ese es el punto, ¿no? Pensarlo desde la importancia que tiene la continuidad. Si no lo sostengo, si no sigo insistiendo desde distintos textos, de distintas situaciones y profundizando cada vez más en esos intercambios, estos aprendizajes no se logran. Entonces, esa es la esencia del encuentro de hoy, ¿no? Ver la importancia de planificar con continuidad, la importancia de ver cómo, gracias a que sostengo estas situaciones, los chicos pueden lograr muchas más acercamientos a los contenidos que si no se hicieran. Graciela. Sí, incluso se puede ver cuando tenemos esos nenes que por ahí faltan mucho, claro, ¿no? Perfecto. Que se ve ahí. Yo tengo nenes que vienen rigurosamente, porque es un grupo que viene, generalmente son de venir siempre, pero tengo 2 o 3 que por ahí son de faltar. Exacto. Y es como que pierden el hilo, es Tal como cual. que pierden la continuidad. Claro, Exacto. Es como que se distraen, están como al principio, es como que todas las semanas es volver a iniciar la situación, ¿no? Tal cual. De volver otra vez a recordar que hay que escuchar para poder entender qué es lo que sucede en la historia o en la poesía o en las canciones. Sí, sí, Entonces, sí, yo noto eso, ¿no? Que cuando pierden el hilo, porque faltan, es como que es volver a empezar otra vez, ¿no? Con esos nenes. Y por ahí el resto ya está en otra sintonía. Incluso yo ahora estoy contando una novela con los de 3. Claro, ¿te imaginas ahí? El que falta se pierde el capítulo. Falta se pierde. Y tengo otros que están, señor, tenés que contar la novela. ¿Y qué pasó en el capítulo anterior? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces como que empiezan a rememorar y algunos hasta cuentan lo que pasó al principio. ¿Qué novela estás leyendo en sala de 3? Las aventuras de Bigote, el gato sin cola. Ajá, buenísimo. Sala de 3. Sala de 3. Bueno, pero ahí a esta altura, ¿no? Ahí ya tenés otra cuestión para pensar en primaria. Si lo hablamos en primaria, para leer una novela, no, que estén en segundo ciclo, si no, no. Y estamos pensando en chicos de 3 años que ya leen novela. Entonces, acá vemos la importancia de la continuidad, ¿no? Si este chico ya hizo eso, y bueno, el año que viene en sala de 4, ya esta maestra que empiece a ver qué 2 novelas les va a hacer leer. Si leyeron una en sala de 3. Gabriela, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un poco tarde la reunión. No importa, no te preocupes. Yo ya estoy hace 5 años en la preceptoría, sí. Pero bueno, tuve muchos años en sala de 3. Sí. Y el último año que estuve,
me pasó, a mí me gusta mucho la literatura, le doy mucha importancia siempre, Sí. ahora desde la preceptoría también, estamos armando una biblioteca y afuera como para que puedan trabajar. Siempre antes de leer, esto de leer el título y la autora o el autor antes de empezar a leer el cuento. Y después de haber perdón. No sé qué pasó, que se acopló. No, porque estoy tratando de comunicarme desde la computadora para ver mejor, y no me aceptaban, y me aceptaron y me prendió ahí. Y ellos, después de haber pasado un tiempito, cada vez que se querían llevar un libro de la biblioteca, me lo pedían por el título o el autor y la autora. Sí. Eso para mí fue súper importante. Sala de 3, claro. que ya que ya conozcan y elijan el título. Sí. Y esto que decían hoy, cuando uno ponía los libros, comentar, decir, ay, llévate esto que está re bueno porque le pasa esto, pasa lo otro. Claro, hacen sus propias recomendaciones. Sí, leyéndoles la novela de Margarita Mainé, de Maleni Fernán, que también es hermosa. En Sala de 3 llegamos a leer Días de Playa, que es la primera. Bien, buenísimo. Bueno, la pregunta era acá, la pregunta era, ¿en qué, a ver qué se me pone ahí, ¿en qué medida creen ustedes que en sus salas se producen situaciones de enseñanza en torno a la biblioteca que se ajustan a esta definición? Bueno, no lo han dicho ustedes, pero a partir de las descripciones que han hecho de estos intercambios, es evidente que están trabajando desde este concepto de lectura, porque están a través de las intervenciones buscando cómo construir sentido colectivamente. Y bueno, ya hay una vuelta más, porque Gabriela nos está diciendo que cuando van a biblioteca ya hasta recomiendan algunos textos, o bueno, son capaces de reconocer nombres de autores, no solo los títulos. Y bueno, todo esto implica que los chicos están ajustándose a un concepto de lectura bien constructivista, ¿no? Que tiene en cuenta todas estas cosas. Bueno, avanzamos entonces un poquito más. Dejamos el concepto de lectura y acá está el concepto de mesa de libros, que yo les decía que ustedes anticiparon un poco, pero acá aparece. Escuchamos. Bueno, una de las situaciones que se continúan y que aparecen en el nivel inicial y se continúan en la primaria es leer en la biblioteca. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué puede hacerse en este espacio? Bueno, damos aquí algunas sugerencias. Mesas de libros para que los chicos y chicas exploren libremente, conozcan, se vinculen con los materiales de lectura, elijan, por ejemplo, un texto, pidan a la señorita que se los lea. También la opción de llevarse algún libro a casa para que un adulto se los pueda leer. ¿Sí? Como hemos hecho otra vez. Voy a poner el mantelito. Se van solos con un libro, eligen el libro que ustedes tienen ganas de leer, de mirar. Y después se juntan con un compañero para compartir lo que descubrieron en el libro. Bueno, voy a empezar a poner algunos libros que ustedes ya conocen. Los morochitos, el sapito glo glo glo. El chivo encebollado, historia de pajarito. Hay uno nuevo. Este no lo leímos. Y son los morochitos. Este es la colección Los Morochitos. ¿Sí? Este es de la colección Los Morochitos. Igual que el sapito glo glo glo. Muy bien, Kevin. Ahora vamos a escuchar. El autor, Antonio Machado, Eleonora Arroyo hace las ilustraciones. La plaza tiene una torre. ¿Y saben una cosa?
Este me lo recomendaron porque Antonio Machado escribe poesía. Es un poeta español y es hermoso cuando lo leemos, nos hace sentir tantas cosas y lo lee mucha gente grande también, Antonio Machado. ¿Le leo una partecita? La plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón. El balcón tiene una dama, la dama una blanca flor. Lo dejamos acá, a ver quién lo va a querer leer. El hombrecito verde y su pájaro, Laura de Betache. Es la misma autora de Y se voló el sombrero. ¿Y vos qué dijiste, Marcos? Laura de Betache. De la colección. ¿De qué colección? Libros del malabarista, leo acá. ¿Hay otro de la misma colección de libros? ¿Cuál? A ver, déjenlo a Marcos, Nico. Espera. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? El monte era una fiesta. Ah, no lo escuchaba Elías. Bueno, El monte era una fiesta de Gustavo Roldán. Es de la misma colección que El hombrecito verde y su pájaro. ¿Bien? Bueno, tal vez ustedes ya conocían este video, es un video que tiene muchísimos años, pero nos parecía que era bueno compartirlo por las dudas que alguno no lo conozca y para vivenciar un poquito esto de la mesa de libros. La mesa de libros nos trae también una preguntita para desarrollar acá hoy. Ya algunas nos contaron algunas experiencias con la mesa de libros en la sala, pero lo que nos interesa también es ver cómo la planifican, qué lugar tiene dentro de la planificación y bajo qué modalidad organizativa está presentada, ¿no? A ver, Graciela. Yo lo tengo como habitual, Ajá. como porque todas las semanas hago mesa de libros, todos los miércoles. Ah, bien. Y por ahí es el día que no tengo actividades especiales con profesores especiales, entonces dispongo de más tiempo. Sí. Y generalmente los espero a la mañana con el mantel para que se sienten alrededor y empiezo a presentar los libros de la misma manera. Voy nombrando uno por uno, son todos de los itinerarios que vamos leyendo. Sí. Siempre pongo la cantidad de libros según la cantidad de alumnos que tengo y siempre presento uno nuevo en ese momento. Quiere decir que vos tenés planificado qué libros van a aparecer ahí en la mesa. Sí. Generalmente a nosotros trabajamos cuando hacemos la planificación anual, tenemos los diferentes itinerarios que vamos a trabajar a lo largo del año. Por ejemplo, no sé, de familias, siguiendo un personaje, siguiendo un autor, alguna colección, depende. Eso lo vamos hablando a principio de año. Entonces, qué sé yo, durante el mes por ejemplo, ahora estoy con la novela, ¿no? Entonces, cuando hago mesa de libros, trabajo con colecciones anteriores o con itinerarios anteriores que ellos también ya los conocen, entonces se los voy poniendo y vamos leyendo algunos. Con sala de 3 se dificulta un poquito el tema de leerle al compañero, ¿no? El uno con el uno. Pero me ha pasado que una de las nenas leyó cuando estábamos con los cuentos de Oliver Sheffer. Ella leyó a sus compañeros la del pingüino, perdido y encontrado. O sea, a su modo, mostrando las imágenes, pero lo tengo filmado, lo ha hecho. Pero bueno, yo la tengo como habitual, como una planificación habitual. Todas las semanas. Como situación habitual. Exacto. Bueno, la situación habitual es la que más ayuda a sostener la continuidad, precisamente, ¿no? Porque la estás pensando para todo el año. Así que ahí es donde se ve súper claro esto de la continuidad, ¿no? Porque un proyecto por ahí empieza y termina y bueno, y ya está,
No vuelvo sobre lo que era ese producto final al que llegaron en el proyecto, pero acá, al ponerlo como situación habitual, lo está sosteniendo todo el año. ¿Qué otras experiencias con esta planificación nos pueden contar? ¿Alguna otra o nos quedamos con esta? A ver, Jessy. Hola, ¿qué tal? Hola. Nosotros tenemos como proyecto institucional en el jardín la biblioteca ambulante. Ajá. Entonces se planifica todos los años y igual que Graciela, los días miércoles, que es el día que tenemos libre de otras clases especiales, primero nos reunimos en el Zoom, las 3 salas, y cada maestra presenta un libro. Elige una historia y los chicos de las 3 sesiones se pueden mezclar y pueden ir a la sala de esa maestra a escuchar esa historia. A la manera de las salas simultáneas. Claro, sí. Y después sí, cada uno vuelve a su sala, hacen un comentario de la historia, de cada grupo hace un comentario de la historia que escuchó, y luego se espera la mesa de libros, que más o menos se mantiene, es más o menos entre 2 y 3 meses, dependiendo cuánto tarden en circular por todas las casas. Pero lo rico es los comentarios y las sugerencias que se van haciendo entre ellos. Yo tengo sala de 5 este año. Claro. Y también tienen muy a la vista cuando ya faltan poquitos libros para llevarse todos. Y ya es como, ya los tenemos que cambiar porque ya estamos, yo casi me llevé casi todos. Y también, bueno, es como muy rico lo que ellos se van diciendo. Claro. Bueno, otra vez hacemos por editoriales, otras veces hacemos por autor, es como que eso va... Los itinerarios van cambiando, perfecto. Sí. Bueno, ahí está el criterio de diversidad, ¿sí? No solo estamos pensando en diversidad de textos, estamos pensando en diversidad de colecciones, diversidad de autores, diversidad de... y así, ¿no? O sea, fíjense cómo los criterios se van entrelazando unos con otros. Y lo que vos estás trayendo además es el criterio de simultaneidad, porque, bueno, de hecho, la propuesta surge de lo que es lectura en sesiones simultáneas, que es un proyecto no es un proyecto, es la tesis de Adriana Corral, que hizo su especialización en la Universidad de La Plata con esa tesis de la mano de Claudia Molinari. Así que buenísimo que traigas esto. Y ya estamos adelantando ahí también esto de las sesiones simultáneas, ¿sí? Que bueno, que no necesariamente van a partir de una mesa de libros, pero lo podemos pensar también en relación a esto de la mesa. Lo importante es que esto se está planificando, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, ustedes se están refiriendo a una planificación que incluso lo están pensando anualmente, como para que la continuidad acá esté bien sostenida, ¿no? Así que es súper interesante lo que nos vienen contando. Bueno, vamos a avanzar un poquito más y vamos a hablar de los textos despejados. Hoy hablábamos de cómo los textos pueden tener distintas características para ayudarnos en la lectura por sí mismos y bueno, acá tenemos algo para relacionar con la escritura también. A ver, vamos a ver qué nos dice Norma. En segundo lugar, también otra situación es leer por sí mismos y escuchar leer a la maestra. Si bien sabemos que el nivel inicial no tiene el peso de la obligación de alfabetizar convencionalmente a los niños y niñas, sí podemos decir que es en el jardín donde comienzan, a partir de situaciones planificadas por la docente, a intentar comprender qué dice y dónde lo dice. Para tal fin, las maestras van a trabajar con textos despejados. Inicialmente se comienza con el nombre propio, con listas de palabras que tengan sentido en el marco de una secuencia que se está desarrollando, títulos de libros, entre otras posibilidades. Bueno, la pregunta ahora para ustedes dice, en cuanto a la lectura por sí mismos y a través del docente, Norma del Buono propone el trabajo con textos despejados, ¿sí? Hoy hablábamos un poquito de esto. ¿Cómo entienden ustedes este trabajo y cómo lo desarrollan en la sala?
¿Qué relación puede tener con la biblioteca de la sala esta situación de enseñanza? O sea, ¿qué oportunidades nos da la biblioteca de trabajar con continuidad con textos despejados? ¿Qué pueden tener que leer los chicos en la biblioteca que corresponda a esta categoría de textos despejados, porque es la que nos va a ayudar a que lean por sí mismos? Algunos ejemplos se dieron ahí en el video que vimos y en algunas cosas que ustedes vienen contando. A ver, ¿qué nos cuentan de esto? Los textos despejados. Hoy, por ejemplo, cuando hablamos de la hora del cuento, ahí en esa lectura por sí mismo en la sala de 3, ese es un texto despejado, ¿sí? A ver, Claudia. Sí, en la biblioteca de mi jardín yo había subido justamente una de las fotos y lo había descrito. Una de las cosas que se usa mucho es la selección de los libros, clasificándolos por autores o por géneros, ¿no? Sí. Creo que eso también se podría relacionar con esto de los textos despejados. Entonces, sí. Cuando hacen en las salitas, reúnen así en mesas de libros o mismo como que se dice, la biblioteca ambulante, que van con las bolsitas que van a la casa con los libros, ahí también tienen sus nombres, ¿no? Los libros, y tienen ellas, las señoras arman tableros, y ahí van como anotando, bueno, en esta semana están como agendas de lectura, ¿sí? Ellos eligen, entonces todo ese registro también. Sí, todo ese registro también me parece que aporta esto bueno, y conociendo, ¿no es cierto? Seguro. Es muy rico porque se saben ubicar, a veces, bueno, lo que cuesta un poco es, yo cuando escuchaba todo lo de continuidad, es el tema de poder, lo atencional hoy en día, donde hay tantos estímulos, a veces el que se sienta, el docente, cuando el docente nos sentamos a leer un cuento, cuesta mucho esto de poder atender. Entonces, bueno, espera, todo ese trabajo implica, más allá de lo que es la continuidad en cuanto a contenidos, una continuidad de hábitos y de acciones que vayan llevando a profundizar este hábito de lectura y de escucha, ¿no? Sí, y también lo podemos pensar en términos de contenido, porque la escucha, la escucha es también un contenido, así que este trabajo de ir dándole continuidad para que la capacidad de escucha vaya también aumentando, es también un logro de la continuidad en esta situación, ninguna duda, sí, seguramente. Bien, gracias. Los ejemplos que vos nos traes lo podríamos volver a mirar desde lo que ustedes fueron mostrando en el módulo de biblioteca, en las actividades, en todas las fotos de ustedes. Hay muchos epígrafes. Cada uno de los estantes indica qué tipo de libros hay en ese espacio, y bueno, eso sería también un ejemplo de texto despejado. ¿Graciela? Sí, también pensé que podría llegar a ser cuando armamos las agendas de lectura, ¿no? Claro. ¿Dónde dirá, por ejemplo, no sé, si leemos los de Federico, que son como varios, Federico se hizo pi, Federico no presta, Federico dice no, ¿dónde dirá Federico? ¿Dónde dirá el trabajar eso cuando uno está trabajando las agendas, ¿no? Por ahí es. Sí, hay muchas oportunidades entonces en la biblioteca para pensar en esto de los textos despejados, y bueno, por supuesto que también invitamos desde este lugar a planificar estas cosas, ¿no? O sea, que no surjan un día
porque me acordé, sino que vayamos pensando en darle esta continuidad que se sostiene desde la planificación también, ¿no? No pongo esos epígrafes porque sí, no, hay un propósito didáctico, ¿sí? Hay un propósito didáctico que tiene que ver, en este caso, con la lectura por sí mismo. Quiero que vayan avanzando en este contenido y entonces, a partir de eso, voy con continuidad trabajando con estos epígrafes, por ejemplo, ¿no? O con cualquier otro texto despejado. Bien, vamos a avanzar. Y también estuvimos hablando nosotros de itinerarios, con todo lo que tiene que ver con la lectura, así que vamos a ver. Y también, por supuesto, los chicos podrán acceder a escuchar diversidad de textos de la voz de la maestra. Y ya que hablamos de continuidad, me parece importante mencionar la necesidad de organizar itinerarios o trayectos lectores. Es decir, como docentes, buscar y organizar recorridos de lectura que puedan tener elementos en común y otros diferentes. Puede ser seguir un autor o una autora, seguir un género, por ejemplo, leer determinado tipo de cuentos, cuentos con humor, cuentos con animales, textos que tengan un personaje prototípico, por ejemplo, entre otras muchas posibilidades. Bueno, se me había pasado una diapositiva de más. Creo que tengo a alguien más para entrar. Bueno, no sé, por ahí ya alguien entró. Bueno, un concepto muy interesante y recurrente en el recorrido del curso es el de la conformación de itinerarios de lectura. Acá ya surgió esa cuestión en este encuentro de hoy. Y ustedes ya nombraron itinerarios que tienen pensados y que tienen ya planificados. Norma trae algunos ejemplos, seguramente ustedes todos estos ejemplos los han planificado alguna vez. Y fíjense que acá aparece Federico, que ustedes también nombraron. Lo que queríamos preguntarles era si tienen estos itinerarios dando vuelta en las salas y si estos textos también están en sus bibliotecas, pero ya se ha adelantado bastante, ustedes ya han dicho que sí en varios ejemplos de esto. Lo que sí quiero rescatar por sobre todo es la idea, otra vez voy a traerla, de continuidad, muy asociada a lo que es un itinerario, ¿no? Si yo pienso en que hoy voy a la biblioteca, saco este cuento porque me gusta y se los leo y lo trabajo hoy y listo, eso empezó y terminó, eso no tiene continuidad, ¿sí? Entonces, la idea de un itinerario de lectura está basada en este principio, en este criterio, ¿sí? Cuando pensamos en un itinerario es porque le vamos a dar continuidad, no es para un día, no es de hoy, no empezó y terminó y ya está, sino que lo voy a sostener en el tiempo, va a tener cierta duración que ya está previamente planificada, ¿sí? Por eso insistimos mucho en planificar por itinerarios, porque va de la mano del criterio de continuidad, que sabemos que es uno de los criterios básicos, ¿no? Y que además nos va trayendo otros criterios. Si yo trabajo con continuidad, estoy trabajando también con la simultaneidad, porque estoy pensando en que además leen y escriben, estoy pensando también en que va a aparecer la diversidad, porque no es un solo texto, sino que hay varios. O sea, si yo garantizo la continuidad, seguro que van a aparecer los otros también. Bueno, ya dijeron bastante, pero capaz que alguien quiere agregar algo más respecto de esto, ¿no? Estas preguntas. Si conocían estos itinerarios, que ya sé que sí, pero si coinciden o si quieren dar algún ejemplo o si tienen estos textos en las salas o no. Bueno, algo que nos quieran contar de esto.
Bueno, podemos avanzar entonces, porque ya la verdad que esto lo profundizamos bastante. También hablamos hoy del espacio de intercambio. Vamos a ver qué dice Norma. En tercer lugar, voy a mencionar otra situación que es fundamental y que tiene continuidad en la escuela primaria, que son los espacios de intercambio después de la lectura. Esta es una situación didáctica que, tal como dije, se continúa en la escuela primaria. Se trata de una conversación entre lectores que acaban de compartir un texto. Dar la palabra para que los chicos expresen qué piensan sobre lo leído, sobre aquello que se cuenta y cómo se cuenta, qué efectos les produjo la lectura y algo muy importante es qué relación pueden establecer los chicos entre lo que acaban de leer y otros textos que han leído anteriormente o que conocen de sus casas, para poder ir estableciendo esta red de significados que es tan importante y que nos constituye como lectores. Sin duda, para que esto sea posible, la maestra tiene que planificar qué leer, cómo va a organizar ese trayecto y también cómo va a intervenir en la conversación. Bien. Los espacios de intercambio se constituyen como el momento esencial de toda propuesta. ¿Por qué? Porque, bueno, implica la construcción colectiva de sentido, ¿no? Entonces, dar la palabra a los chicos y así iniciarlos como lectores y como futuros ciudadanos de la cultura escrita, tiene que ser planificado. Y esos intercambios tienen intervenciones docentes que apuntan a esta construcción colectiva de sentido. Y yo acá le agregaría, además, que tiene que ver con la formación del lector en el ámbito que sea, ¿no? Si trabajé con textos literarios, bueno, la formación del lector de literatura, a largo plazo, no lo voy a formar, pero bueno, estamos en camino de formar estos lectores de literatura. O si los textos fueran informativos, textos que tengan que ver con curiosidades, con algunas cuestiones en relación al ámbito natural y social, que los chicos quieran saber más sobre un tema determinado, lo mismo, o sea, ver qué intervenciones nos ayudan no solo a saber más sobre el tema, sino a formarlos para ese ámbito distinto que es el del texto informativo, ¿no? Que los chicos van a tener un modo de leer muy diferente frente a un texto informativo que a un texto literario, ¿no? La pregunta entonces es si ustedes están reconociendo estas experiencias y bueno, y si no tienen sala a cargo, que algunas de ustedes tal vez no, cómo las imaginan, y ver cómo planifican ustedes las intervenciones docentes. ¿Nos pueden contar algo de esto? O puede ser que no las planifiquen, no hay ningún problema. Bueno, la idea es empezar a pensar que hay que planificarlas. Te escuchamos, Graciela. Siempre levanto la mano, figurita repetida. Me pasa que son muchos años, tengo 31 años de antigüedad, entonces obviamente tengo como una trayectoria de pasada. Sí. Por ejemplo, ahora me vino a la memoria, cuando hemos trabajado, voy a sacar el perro afuera, uno de los itinerarios para ESI, estuvimos haciendo una lectura simultánea, ¿no? ¿Con otras salas? Con otras salas, sí. Sí, en donde se mezclan, los nenes eligen, hay 4 libros, eligen y van a la sala donde está, ¿no? Que justo era para una jornada de ESI. Y a mí me tocó leer Orejas de Mariposa. Y entonces cuando las leímos, generalmente yo en las planificaciones, en la anual, pongo las intervenciones que voy a hacer, así algunas, porque por ahí otras, es verdad, a veces surgen en el momento, ¿no? Sí. Pero pongo algunas. Entonces por ahí preguntarles si alguna vez ellos se sintieron como Mara, o si alguna vez, me ha pasado por ahí con el grupo, bueno, no, porque eran simultáneos, había nenes de 3 también. Si alguna vez les pasó lo mismo que al revés, que a los chicos que se burlaban de Mara, ¿no? Si alguna vez ellos estuvieron se burlaron en ese lugar. de otro, claro, en esa situación. Sí. Y sí, generalmente suelo notármelas, pero por un tema también de registro mío, ¿no? Como para... Claro.
Sí, me parece muy interesante esto que decís, que hay muchas que surgen en el momento, y por supuesto que sí, porque si estamos pensando en un intercambio, hay veces que los chicos nos sorprenden y bueno, y nos hacen aprender muchas cosas también, ¿no? Pero cuando pensamos en planificar intervenciones, pensamos en un corpus de preguntas que nos van a ayudar a que cumplamos el propósito didáctico que tenemos. Después se va a ir modificando, la realidad nos va a ir dando ideas de intervenciones distintas y a su vez nos va a hacer dejar de lado otras que vemos que no tienen mucho sentido para ese grupito de chicos. Y si esas mismas intervenciones las hago después en otro grupo o con otro grupo, vamos a ver que hay ajustes nuevos otra vez, ¿no? O sea, cada intercambio es único y los chicos mismos nos van proponiendo cambios para ir haciendo, pero hay un bagaje de intervenciones que previamente yo tengo que pensar, porque bueno, todo esto tiene que ir de la mano de un propósito didáctico y es la forma de garantizar que no se me vaya de la mano ese propósito que yo tengo, ¿no? Buenísimo, entonces estamos pensando en que planificamos intervenciones. La verdad que no sé si esto es muy general. Yo, desde mi lugar, yo trabajo además como formadora en los CIES en presencialidad, no solo soy tutora virtual, sino que también trabajo en la presencialidad y esto no se ve mucho en los jardines. Esto que estás diciendo vos, que vos tenés tus intervenciones ya previamente planificadas, no suele verse. Soy además profesora de Ateneo, no profesorado inicial y tampoco, no lo vemos. Las chicas residentes llevan por ahí algunas intervenciones, pero es una cuestión de las residentes, pero no aparecen en las planificaciones en general. ¿Qué otras experiencias hay respecto de esto? ¿Todas planifican las intervenciones? A ver, Claudia. ¿Claudia? ¿No querías decir nada? Nadia, a ver. Dale, ahora sí, Claudia. ¿Yo? Sí, Claudia. Después vamos con Sole. Ahí está. Sí. No, decía que lo quería abrir un poco más. Sí, Claudia. Haciendo referencia, para los que no sé, de las chicas que trabajan por ahí para la Dirección General de Escuela, desde el año pasado se han implementado estas jornadas de leer en comunidad, ¿no? Donde se han creado espacios de intercambio con las familias. Desde el Vamos se empezó a participado, bueno, y la verdad que cada jornada es un desafío de ver cómo abordamos y cómo vamos organizando distintos tipos de lectura. Se han dado lecturas simultáneas. Bueno, esta última vez siempre tenemos orientaciones, ¿no? que nos bajan. Sí. Y algunas, por ejemplo, esta última vez poesías y bueno, y en la esa habilidad los docentes de darle una vueltita más y salirnos un poco del repertorio. Entonces, todas vamos armando distintas, como distintas propuestas, o recreando, ¿no? Distintas, como recreando, y se dan estos espacios de intercambio, estas distintas intervenciones que van enriqueciendo estos espacios de lectura con las familias, y bueno, hay cosas que por supuesto que están planificadas y otras que van surgiendo y que sirven como de insumo, ¿no? Para después seguir trabajando en la sala propiamente, ¿no? Buenísimo. Bueno, gracias, Claudia. Rescatar eso. Bien, sí, buenísimo.
Estas propuestas que además hacen intervenir a otros actores y ahí ampliamos esta comunidad de lectores, ¿no? Y se hace cada vez más real y más potente. Ayer justo me comentaban las chicas residentes que en las salas les había pasado que los chiquitos volvían de la casa con el cuento que habían elegido para el fin de semana y que les pedían a ellas que se los leyeran porque en la casa nadie les había leído, y ellos querían que alguien se lo leyera. Bueno, ellas me lo decían con mucho dolor y yo también lo lamento tanto, que las familias no siempre apoyan este espacio de lectura, ¿no? Más allá de lo que es el espacio de intercambio. Así que hacer intervenir a las familias, buenísimo. Y en este sentido, Claudia decía que también ahí hay una planificación de intervenciones. A ver, Sole, ¿vos qué nos contás? Yo este año, para poder tomar los registros pedagógicos de los nenes para los informes, he empezado a grabar todos estos intercambios, que claramente no planifico. Bien. ¿No? Y después, escuchando en mi casa, he pensado, ¿no? ¿Por qué no hice esta pregunta? ¿No? ¿Por qué no salí por este lado? Así que es como lo tengo que hacer. Bueno, genial. Buenísimo. Llamaba la atención hacia mí. Bueno, gracias por la sinceridad y bueno, este espacio es para eso, ¿no? Estamos construyendo conocimiento acerca de la importancia de la continuidad que se refleja desde lo que hacemos en la planificación. O sea, en este caso, planificar el espacio de intercambio con continuidad seguramente nos va a ayudar muchísimo a lograr nuestro propósito didáctico, ¿no? Vamos a ir apuntando cada vez más a eso, a lo que queremos que los chicos lleguen, ¿sí? Que no sea solamente intuitivo, ¿no? Así que, bueno, valiosísimo tu aporte, Sole, y creo que es el de muchas, ¿no? O por lo menos es lo que yo veo, no creo que mi distrito sea muy distinto a los demás. Que no digo que pase en todos los jardines, pero las intervenciones no siempre se planifican, y a veces se repiten mucho y la verdad es que cada libro exige una intervención, cada texto, una intervención que le es propia. Entonces, preguntar siempre lo mismo no ayuda. Y los chicos ya se aprenden esa preguntita que siempre se repite y entonces cuando están escuchando lo que les van leyendo están pensando en que después le van a preguntar ¿y quién es el protagonista? Por ejemplo, ¿no? O ¿quién es el personaje? O ¿cómo se llama? O ¿dónde está? Bueno, yo voy a prestar atención a eso porque eso es lo que me van a preguntar. En cambio, si yo planifico intervenciones que tengan que ver exclusivamente con ese texto y que no tengan la misma respuesta que en el texto que leí la semana pasada, esto les va a hacer escuchar de una manera más genuina, inclusive hacer lecturas y relecturas. La relectura, elegir qué voy a releer es también un intercambio. Crear espacios de silencio también es una intervención para hacer. Pedirles que justifiquen una afirmación también es una intervención para hacer. Pedirles que relacionen este texto que estoy leyendo con el otro que leí antes o que leí el año pasado inclusive. Bueno, todos ese tipo de intervenciones tienen que ver con un texto específico, por ejemplo, ¿no? Y si tiene que ver con la formación literaria, bueno, a ver, ¿qué recursos propios de la literatura aparecen, ¿no? Que no se los voy a preguntar así, pero resaltar, por ejemplo, algún juego del lenguaje, ver por qué se repite tal cosa y no tal otra. Ver qué pasa con las ilustraciones, ver qué pasa con los colores que se eligieron, todo ese tipo de intervenciones que prestan atención. Bueno, ahí aparecieron los Federicos, por ejemplo, ¿no? En Federico y el mar, cuando dice, por el agua ejemplo, viene, lo moja, el agua viene toda. Tal cual, ¿no? Ese es el fragmentito que iba a decir. El agua viene y lo moja, el agua viene y se va. Bueno, si lo leo con ritmo, le doy ritmo
y después puedo reflexionar sobre eso, ¿no? Cómo las palabras van acompañando a nuestra imaginación para pensar en ese movimiento del agua, y en lo que siente Federico, que puede ser un poquito de miedo, pero a la vez un poquito de invitación a entrar, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, esas relaciones que podemos establecer entre la palabra y el efecto que se quiere lograr, que bueno, Graciela Montes lo hace con muchísima expertez, son cuestiones para pensar en el intercambio y para planificarlas, porque por ahí en el momento no se me van a ocurrir. Pero bueno, a ver, voy a observar qué pasa con el lenguaje literario acá. Y eso se lo voy a releer y les voy a preguntar qué les pasa a ellos con eso. Y bueno, todo esto es interesante tenerlo planificado. Así que, Sole, me parece fantástico que diste un paso adelante súper interesante. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Vamos a pensar en la diversidad en relación a la continuidad. En cuarto lugar, voy a mencionar las situaciones de lectura tienen que incluir diversidad de textos. Esto es algo que también vamos a continuar en la escuela primaria. Y si bien los textos literarios, los cuentos, los poemas, las leyendas, las adivinanzas, los colmos, son parte fundamental de la selección de textos, también tienen que incluirse otros materiales de lectura, textos informativos sobre temas que se están estudiando, recetas, noticias de interés, instructivos, entre muchos otros. Recordemos que siempre leemos con un propósito. Puede ser para divertirnos o distendernos, para conocer otro mundo distinto del que vivimos, puede ser para buscar información, para resolver una duda, para ampliar lo que sabemos con otros textos. Estos propósitos siempre deben estar presentes y explicitados también en la sala, es decir, aclarar para qué vamos a leer este material que la docente trae o la docente propone. Bueno, hablábamos hoy de los propósitos y acá vuelven a surgir. Y acá hay también relación con otro criterio, que es el de diversidad, que ustedes lo tienen en otro módulo, que algunas de ustedes ya lo trabajaron, otras no. Pero acá la pensamos no solo en cuanto a los textos, la diversidad va más allá de eso, sino también hay propósitos didácticos que pueden ser diferentes. Por ejemplo, hoy cuando hablábamos de enfrentar a los chicos a la lectura por sí mismo, a la escritura por sí mismo, ahí hay un propósito diferente. Yo quiero trabajar además en su proceso de adquisición del sistema de escritura. Ese es otro propósito, más allá de formarlos como futuros lectores de literatura, ¿no? Entonces, hay propósitos que se pueden ir diversificando en una misma propuesta. La cuestión es sostenerlos desde la continuidad también, darle continuidad. Si yo hoy tengo el propósito de trabajar con la adquisición del sistema de escritura, pero después no lo sostengo, no vuelvo sobre ese mismo propósito, lo que se haya avanzado va a caer, ¿no? Es esto que decíamos. Creo que de esto ya habíamos hablado bastante, pero bueno, si hay alguien que quiera decir algo más, las escucho. Recordemos que esto también aparece también en el módulo de diversidad, ¿no? Esta misma idea, así que ahí la van a volver a revivir, ya lo tienen trabajado, podemos avanzar. Vamos a la escritura, porque hasta aquí hablamos solo de lectura. También tenemos y sabemos que otra práctica fundamental es la práctica de escritura. Entonces, vamos a repasar algunas cuestiones que también tendrán continuidad en la escuela primaria. Antes de mencionarlos, vamos a decir que la escritura, al igual que la lectura, es una práctica social. Escribimos con algún propósito, escribimos para algún destinatario, que pueden ser otros o también puede ser para mí misma. Yo cuando hago una lista para no olvidarme lo que tengo que comprar, estoy escribiendo para mí. Y también se escribe organizando la información en algún género. Y finalmente escribimos y
revisamos esa escritura hasta encontrar la mejor versión posible. Bueno, veamos algunas situaciones. Los niños y niñas de la sala se aproximan a la escritura convencional por sí mismos a través de propuestas que son planificadas por la docente. Puede ser para detenerse en el sistema de escritura o puede ser también para aprender el lenguaje que se escribe. En este último caso, se hará por dictado al docente, sobre todo porque se tratará de textos largos y el foco va a estar puesto en la organización de lo que se quiere comunicar. Mediante el dictado, los chicos pueden escribir, producir reseñas, recomendaciones, invitaciones, fichas con los contenidos que se están estudiando, la reescritura de un cuento que hayan trabajado en la sala, escribir adivinanzas, una noticia sobre algún hecho significativo que hayan vivido, por ejemplo, una salida. Pero esto se hará indudablemente por dictado al docente, porque los niños están aprendiendo, obviamente no pueden producir un texto de extensión. Tercer punto, para que los niños de la sala avancen en sus aprendizajes, será necesario recrear un ambiente alfabetizador. ¿Qué significa esto? Tener carteles con los nombres de todos, tener el calendario con los días de la semana, tener un panel de cumpleaños, un fichero con información sobre lo que se está estudiando, un mapa. Si hay una computadora cargada con material, también puede servir, sin duda. Armar la biblioteca de aula, listas de palabras tomadas de materiales que los chicos están estudiando. Pero lo más importante es cuál es el sentido de este ambiente. Y es la posibilidad de interactuar con él, de poder tomar y acercarse a estos recursos y apoyarse en ellos para escribir nuevas palabras. Es decir, si los carteles están, pero los chicos no los invitamos a interactuar, a preguntarles, a ver, si tenés que escribir en casa y hay una compañera que se llama Carla, bueno, ¿qué parte de Carla te sirve, por ejemplo, para lo que querés escribir? ¿O cuál de todos estos 3 carteles de nombres de compañeros que te ofrezco te puede servir para la palabra que estás escribiendo? Es importantísimo, en cuarto lugar, que las prácticas de escritura tengan sentido. Nadie, ni siquiera los adultos, escribimos para ejercitarnos o porque sí. Lo hacemos para comunicar algo, para lograr un efecto en quien nos lee. Esto tiene que ocurrir cuando los docentes diseñan las propuestas de escritura. Bueno, muy bien. Hasta ahora nos ocupamos de la lectura centralmente, pero también la escritura podemos pensar como situación de enseñanza, ¿no? Entonces, la biblioteca también nos permite o nos da oportunidad de enfrentar a los chicos a estas situaciones. Y la cuestión es pensarlas dentro de un propósito social, ¿no? Más allá del propósito didáctico que tenemos nosotros siempre fijo, ¿cuál sería el propósito comunicativo? ¿Por qué para ellos sería importante escribir en relación o en torno a la biblioteca? ¿Tienen planificadas situaciones de escritura en este sentido? ¿Quién nos puede contar algo de esto? Seguramente conocen, han visto situaciones de escritura en relación a las fichas de préstamos, donde los chicos escriben su nombre propio en la ficha del libro o al revés. Los chicos escriben el nombre del libro en su ficha de lector, ¿no? Bueno, son 2 momentos propios de la sala de lectura o de la biblioteca de la sala, mejor dicho, en lo que los chicos pueden escribir. A ver, Graciela, ¿qué nos contás? Sí, yo en la sala de 5, bueno, este año en sala de 3 me propuse, todavía no lo pude lograr, pero bueno, armar una ficha para que ellos escriban el nombre como puedan. Ajá. Como hay control, la ficha, para saber quién se lo llevó, claro, después que lo pueda devolver y todo eso, generalmente lo escribo yo al nombre. Ellos eligen qué cuento quieren leer, se lo llevan y después lo traen. Entonces yo pensé por ahí, ahora venía escuchando, ¿no? De armar
como si fueran fichas en grande, una hoja grande A4, para darle la posibilidad de que escriba ahí su nombre, engancharlo a la ficha, por ejemplo. O sea, por ahí con ellos podía hacer eso. Cuando he tenido la sala de 5, los de 5 escribían su nombre atrás de la ficha de préstamo, y después, por ejemplo, cuando hacíamos la mesa de libros, yo generalmente luego de la lectura que hacían ellos y que se la compartían, ponía sobre la mesa de ese grupo, por ejemplo, eran 4 o 5 nenes por mesa, ponía las 4 o 5 fichas del libro. Por ejemplo, que decía, no sé, Willy el mago, Willy el campeón y los sueños de Willy, no sé, no me acuerdo ahora bien cómo era el título, ¿no? Entonces yo los ponía ahí porque ellos habían leído esos libros. Entonces tenían que buscar dónde decía eso, o sea, toda la lectura por sí mismos, dónde les parecía a ellos que decía lo que habían leído, y abajo escribir el nombre propio. Perfecto. Trabajé el nombre propio. Entonces, la escritura por sí mismo del título del libro no lo hice, salvo con los de 5 en la agenda. En la agenda de lectura sí. Bueno, lo importante acá, o sea, la pregunta apunta al propósito social, y el propósito social es bien fuerte. Los chicos tienen que escribir su nombre porque eso indica quién se lo llevó. A ver, quiero rastrear dónde anda ese libro, bueno, ahí está el nombre del que se lo llevó, y el que se lo llevó se hace responsable de ese libro. Hay un propósito social que además tiene que ver con una práctica corriente fuera de la sala, ¿no? Fuera del jardín. Es una práctica real y eso le da muchísimo sentido. Mientras tanto, nuestro propósito didáctico en simultáneo, que es esto de ayudarlos a avanzar en la adquisición del sistema de escritura, ¿no? Bien, Nadia. Yo lo tengo planificado y lo trabajamos durante el año, lo que es la escritura, pero no propiamente dicha en la biblioteca. Nosotros en Jardín estamos con el PI de interculturalidad y me tocó trabajar Paraguay y Venezuela. Y nosotros comparamos con Argentina, por supuesto, porque es donde nosotros somos. Claro. Los nenes, la docente, somos partes, ¿no? Nosotros somos argentinos y bueno, y hablamos de la comida en Venezuela. Y lo que lo usamos fue para, la mamá nos ofreció hacer una comida típica de allá de Venezuela, comidas de Venezuela, pero también de Argentina. Y entre todos elegimos uno. Bien. Entonces, armamos un taller, pero previo al taller armamos la receta. Los chicos me iban diciendo que lo que necesitamos primero y yo le iba anotando. Y después lo que armamos, bueno, después vino la mamá a hacer la comida, pero antes de que hagas justamente la comida, anotamos los ingredientes entre todos, y después de que pasó esa actividad, lo que hicimos, yo trabajé paralelamente lo que es la huerta. Entonces hicimos un listado. Y ahí es donde pusimos el nombre de ellos, nos organizamos para regar. Bien. Entonces buscábamos, primero fuimos trabajando de a poco el nombre y todo eso, y cuando le tocaba a un compañero, que ese compañero intentábamos entre todos ayudar a buscar el nombre, y cómo escribirlo. Primero, lo que trabajé es el reconocimiento de 2 nombres. Depende del nene, a veces en algunos 2 o 3 nombres. Elegíamos el más parecido o el más diferente. Y bueno, después cada uno le escribía a su manera, y después los que hay otros nenes que saben escribir un poquito, que bueno, tiene más, como es, ya copian el nombre. Yo lo que hacía que en vez de copiarlo, que buscara en la sala de él y o sea, ¿cómo es que buscar un recurso? ¿No? Donde podemos, entre todos buscábamos con qué letra, a dónde aparecía la letra de ese amigo. Y bueno, íbamos copiando, bueno, entre todos. Sí, están trabajando con el ambiente alfabetizador, que también apareció ahí. Sí.
Buenísimo. Pero no lo destinamos a la biblioteca. Bueno, lo que podemos pensar ahora, porque bueno, a ver, en el marco de este curso, lo que tenemos que ir resolviendo, o sea, ¿qué tiene que aparecer ahora en el Padlet? Bueno, algo similar a lo que estás diciendo, pero que se corresponda en torno a la biblioteca. Exacto, a la biblioteca, porque bueno, este curso trata de eso, y en específicamente... Si comentar o no. Claro. No, está bien, acá está bien, pero bueno, vamos a ajustar algo de esto a la biblioteca y pensar... Claro, por ejemplo, escribir el nombre el título del... Sí, el título del libro en una planilla o en una ficha del lector, por ejemplo, que le corresponde a cada uno de los nenes, ese podría ser un ejemplo. Pero bueno, la cuestión es pensarlo en términos de continuidad, no solamente pensar en la escritura por sí mismo, sino cómo esto tiene que darse con continuidad. Pensemos en la sala de Graciela, que ella desde tercer año, desde la sala de 3, está haciéndoles a los chicos este trabajito de escribir su nombre en la ficha del libro. Entonces, ¿cómo eso que ella inicia ahí puede perderse del todo si no se vuelve a hacer? Estos avances que los chicos logran y el trabajo con el nombre propio, que es un contenido a trabajar, es fundamental, aparece como contenido del diseño y tiene que estar todo el año sosteniéndose. Bueno, la biblioteca nos da oportunidad para trabajar eso con continuidad, así que vale la pena pensarlo. Gracias, Nadia. No, buenísimo tus ejemplos porque en cuanto al trabajo con nombre propio vienen súper bien. Sole, ¿querías decir algo más? No. Bueno, avanzamos. Tenemos entonces acá. Perdón. Sí, estaba hablando sola. Ah, estabas muteada. Una sola cosa. Sí. En la sala que tengo yo, que es la multiedad, el año pasado tenía nenes de 3, de 4, de 5 y una nena no vidente, de sala de 5. El combo completo. Sí. Y estuvimos trabajando con la biblioteca porque la MAI de la nena pasaba todo a braille. Claro. Entonces, sectorizamos la biblioteca, separamos los libros, poesía, cuentos, enciclopedias. Los más grandes escribían, los de sala de 5 escribían, algunos por copia, algunos solos, lo que decía en el lugar, y también hicimos las fichas de cada libro que cambia, o sea, tomamos algunos libros, no todos los de la biblioteca, porque son bastantes. Y los chiquitos también, como había hecho Graciela, dejaban su nombre como podían. Perfecto. Yo ahora, el año pasado, Lunita estaba en sala de 3, y apenas hacía sus marcas. Luna ahora escribe, reconoce su nombre, reconoce el apellido. En sala de 4. El año que viene saldrá escribiendo cursiva, no sé. Que voy a hacer con esa nena. Divina. Pero cómo se nota, es increíble. Es maravilloso ver la evolución de ellos. Claro. Y tenemos el cuaderno agenda, lo usan el mismo cuaderno ellos, desde 3 hasta 5. Y ahí se te eriza todo. Es increíble cómo se ve la evolución. Claro, buenísimo. Y buenísimo el ejemplo que traes, porque otra vez solo se puede lograr si se le da continuidad, ¿no? Así que buenísimo para ayudarnos a pensar eso. Bueno, acá tienen algunas imágenes donde los chicos leen, pero también los chicos están escribiendo por sí mismos. Y bueno, entendemos entonces que los chicos se aproximan a la escritura convencional a través de propuestas que se planifican y que tienen que ver con estos pilares que son el dictado al docente, o sea, escriben a través del docente, donde hay un intercambio permanente con el ambiente alfabetizador y además cuando las prácticas tienen sentido, o sea, donde hay un propósito social. Bueno, entramos en el último tópico que es el de la oralidad. Vamos a escuchar entonces la última parte del podcast. Y por último,
el lugar que ocupa la práctica de oralidad, que es fundamental en el nivel inicial y que también, por supuesto, se va a continuar y profundizar en el nivel primario. En primer lugar, algo mencionamos cuando hablamos de los espacios de intercambio sobre la lectura, pero hay otras situaciones también muy potentes que tienen que estar presentes en la sala. Por ejemplo, recomendar oralmente obras que hayan leído, renarrar una historia que ya hayan escuchado, que la maestra les haya contado o leído, narrar oralmente una nueva historia o un nuevo episodio, comentar información que se encontró para investigar un tema que se está estudiando, dar la palabra para manifestar, por ejemplo, el punto de vista sobre una problemática determinada. En este sentido, el diseño les ofrece múltiples ejemplos con los que ustedes podrán ampliar cada uno de estos puntos. Bien, entonces hablamos de lectura, hablamos de escritura y ahora también la oralidad es un eje central a considerar en las planificaciones. Escuchamos ahí algunos ejemplos y la pregunta es con cuáles de estas experiencias se identifican y si pueden dar algunos ejemplos del trabajo con la oralidad más allá del intercambio después de las lecturas, ¿no? Que ya de eso hablamos bastante hoy acá. Algunos ejemplos de trabajo con la oralidad que sea planificado, ¿no? No situaciones espontáneas de oralidad, sino que aparezcan planificadas, ¿sí? Otra cuestión que quiero marcar es que todo lo que está diciendo Norma tiene raíces en el diseño nuevo, en el diseño de este año, y las invitaciones a volver al diseño para pensar y repensar estas propuestas para planificar está siempre presente porque bueno, es uno de nuestros propósitos, ¿sí? Además del trabajo con la biblioteca, ver a la luz del nuevo diseño todas estas propuestas. ¿Algo para compartir desde el trabajo con la oralidad? A ver. Ay, perdón, siempre yo. Y bueno, no importa, pero no hay otra, entonces. No, porque perdón, te agarré una planificación. No, tengo una planificación justo acá que me agarré de la carpeta así, de un itinerario, ¿no? De cuentos tradicionales. Sí. Que en realidad, si bien están anotadas las intervenciones, sí. Yo tengo, por ejemplo, dialogar acerca de a dónde iba Caperucita, por qué la llamaban así, qué pasó cuando se encontró con el lobo. Si bien esas son mis intervenciones respecto a ese cuento, trabajo la oralidad, porque, por ejemplo, yo en la parte donde dice evaluación, tengo anotado intercambios orales en contextos literarios. O sea, claro. Bueno, estoy trabajando la oralidad a partir de mis intervenciones. Seguramente. ¿No? En este caso. Sí. En este caso, ¿no? Bueno, tengan en cuenta, entonces voy a apuntar un poquito el trabajo final también, ¿no? Cuando ustedes tengan que trabajar en la entrega ya para el Drive, ¿no? Para ir compartiéndome conmigo, para ir compartiéndome a mí, digo, ahí vos estás dando un ejemplo también de lo que es la simultaneidad, porque mientras estás pensando en la oralidad, estás también trabajando una situación de lectura a través del docente, ¿no? Así que podríamos pensar esto desde ya también con la continuidad que tiene, porque es un trabajo que vas a hacer todo el año, y bueno, nos va ayudando a relacionar un criterio con otro, que a eso apunta el trabajo final. Bien, bueno, la oralidad va a aparecer muy claramente en estos intercambios después de la lectura, pero podrían pensar otras situaciones además de estas, además del trabajo con textos literarios, y pensar también que estos textos son de la tradición oral, precisamente. En el ejemplo que vos traés, ahí podemos trabajarlo nosotras desde la oralidad, contarle a los chicos cómo era la Caperucita que nos contaron a nosotros, nuestras abuelas, nuestros padres o quienes sean, sin leer, o sea, desde la oralidad, porque son textos que vienen desde la tradición oral. Y trabajar esto también con las familias, ¿no? Ver qué historias se vienen contando en sus familias y cómo circulan
de boca en boca, ¿no? Por pensarlo desde la literatura, pero sino también pensar alguna situación que tenga que ver con contar algo que vivimos, algo que nos pasó, algo que sea interesante para todos o que compartamos entre todos, ¿no? O sea, otras situaciones más allá de lo literario, o alguna cuestión que surja, algún conflicto que surja en el jardín y sea interesante trabajarlo desde la oralidad, a la manera de un debate, por ejemplo, ¿sí? Que algunos están de acuerdo con una cosa, otros con otra, algunos quieren algo, otros quieren otras cosas distintas, entonces, bueno, hablar todo este tipo de cosas con los chicos también, como para potenciar esto de la escucha y del habla, el habla por turnos, bueno, todo un desarrollo que puede venir muy bien si se trabaja con continuidad, ¿no? Precisamente. ¿Alguien levantó la mano y se volvió a ir o alguien quedó con ganas de decir algo? Sí, Claudia. Fui yo, profe, Nadia. Perdón. Sí, Nadia. Bueno, pasó? Lo que hacemos en mi... otro ejemplo que le iba a comentar, pero no está abocado justamente a la biblioteca. Lo que hacemos en nuestro jardín todas las tardes es esto. Hay intercambios y contamos diferentes situaciones como las que mencionó usted, cuando estamos todas las salas juntas. Ajá. Por ejemplo, la vez pasada cuando hablamos de las tradiciones, hablábamos de cómo lo festejaban, cómo lo festejamos nosotros en casa, qué tradiciones teníamos. Y bueno, y como ya les dije, estamos hablando de la interculturalidad. Hablamos del Paraguay, la costumbre que tenían. Bueno, claro, y eso es todo desde la oralidad. Exactamente. Perfecto, sí. Buenísimo. Bueno, gracias por tu ejemplo. ¿Claudia? Sí, se me ocurría, volviendo a las lecturas, ¿no? A los cuentos. A la biblioteca. Claro, no, es simplemente el trabajo de la oralidad. Cuando uno cuenta un cuento, llevarlos por ahí más allá de esto de reconstruir de vuelta el cuento por ejemplo, armando los distintos momentos, reconociendo los personajes, sino también se me ocurría planificar esto de variables para los finales o las distintas posibilidades de entramados que haya habido, ¿no es cierto? Sí. Y eso que pueden ser dentro de la imaginación o cosas que también llevadas a la propia vida, ¿no? Que tengan relación. Sí, o sea, seguro. Todos los cuentos llevan siempre a una relación, a un mundo imaginario y a un mundo real, ¿no? Sí. Sí. Se me ocurría eso. Sí, seguro, sí. Y bueno, lo que vos nos traes nos ayuda más a volver a la biblioteca, ¿no? Porque todas estas cosas surgen desde la biblioteca, así que nos vienen bien como ejemplo. Bueno, vamos a avanzar entonces ya para finalizar. Vamos a escuchar el cierre. Y finalmente, dado que este audio se centra en el criterio de continuidad, voy a remarcar la importancia de que las situaciones de enseñanza sean sostenidas en el tiempo. Es decir, se lee, se escribe, se habla todos los días en la sala. Y para que esto ocurra, es importante que las situaciones se planifiquen y se organicen en torno a secuencias o proyectos que involucren varias clases. En otras palabras, tratamos de evitar las actividades descontextualizadas, sueltas, que empiezan y terminan en un día. Este tipo de desarrollo discontinuo no propicia aprendizajes genuinos. Bueno, quedó ya bien claro y lo venimos sosteniendo todo el tiempo hoy en el encuentro, la necesidad de sostener estas prácticas y que las prácticas estén planificadas con cierta duración en el tiempo y que además haya una articulación entre sala y sala, ¿no? En el transcurso de cada uno de los años. Esto es importante, como dice acá Norma, para que
haya aprendizaje genuino, ¿no? Para que sea un aprendizaje real, para que no sea un aprendizaje que dura un ratito nada más, sino que cuando hablamos de genuino lo que queremos decir es que le quede para siempre, que lo pueda llevar más allá del jardín. Bien, con todo esto entonces ya podemos ir dando un cierre, estamos exactamente justo en horario, en un buen horario para cerrar. Y bueno, quiero conversar un poquito acerca de la actividad de todo esto, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es trabajar con las reflexiones que les hayan quedado a ustedes del encuentro en el Padlet. ¿Sí? No hace falta que sea una reflexión que tome todo lo que se dijo acá, porque esto fue súper amplio, sino algo que les haya impactado, que les haya parecido importante compartir y que lo quieran reflejar allí, sobre todo para las que no han podido estar hoy presentes, ¿no? Que bueno, yo lo voy a dejar grabado y lo voy a subir a la plataforma, pero algo que ustedes quieran destacar, pensando en la gente que no estuvo, ¿sí? Que a ustedes les haya resultado significativo, bueno, escriben esa reflexión en el Padlet para este módulo. Y por otro lado, pensarlo ya en progresión al trabajo final, ¿no? Si ustedes hoy quieren contactar a alguna de las que estuvieran hoy acá compartiendo para hacer el trabajo en grupo, bueno, ya pueden aprovechar a hacerlo. Y la idea va a ser que ustedes trabajen sobre una situación de enseñanza, una sola. Una situación que puede ser de lectura o de escritura o de oralidad. No hace falta que desarrollen todo un proyecto, no hace falta que desarrollen una secuencia, no hace falta que describan todo lo que hacen, sino simplemente que la enmarquen. Una situación de lectura a través del maestro, por ejemplo, en el marco del itinerario de seguir un personaje de cuento tradicional, por ejemplo, ¿sí? Le dan ese marco, que sepamos en qué itinerario está esa situación, y a partir de ahí la idea es que empiecen a atravesar esa situación por cada uno de los criterios. ¿Cómo se observa que hay continuidad en esa situación que ustedes están trabajando? ¿Cómo se observa la simultaneidad? ¿Cómo se observa la diversidad? ¿Cómo se observa la progresión? ¿Sí? Entonces, sobre ese recorte atravesamos con diferentes criterios, con ayuda del material teórico, ¿no? Con todo lo que está en los módulos y bueno, y con todo lo que se generó acá, que fue riquísimo, que fue súper interesante porque necesitamos intercalar la teoría con el paso real por las salas. Y de eso ustedes saben, pero muchísimo, Así que les agradezco infinito que estén acá, les agradezco muchísimo la participación, las intervenciones que fueron muy, pero muy buenas y que gracias a eso ahora tenemos material para trabajar con pie en el suelo real de la sala, ¿no? Y por siempre el intercambio cara a cara, aunque sea a través de la pantalla, es positivo. Eso es desde ya que siempre enriquece muchísimo. Y las cosas que ustedes fueron contando seguramente dieron ideas a otras y nos ayudan a avanzar a nosotros desde acá, desde este lado de la pantalla, mientras las escuchamos a cada una de ustedes también. Así que gracias por el trabajo que están haciendo, gracias por compartirlo. Y bueno, y ya las invito a compartirme su drive si es que ya quieren hacer un recorte de situación de enseñanza para ir empezando a trabajarlo. Así yo las puedo ir orientando y llegamos al día de la entrega de trabajo final sin atropellarnos tanto. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? ¿No? ¿Nos despedimos entonces? Levanté la mano, pero bueno. Sí. No sé, ¿vos vas a mandar enviar todas las consignas del trabajo? El trabajo final va a aparecer, sí, ya va a aparecer.
Todavía no, pero bueno, quédense tranquilas que eso ya va a estar en su momento en la plataforma y bueno, sobre esa consigna que ya la tienen ahí, tienen la consigna ya desde el inicio. Sobre esa consigna ustedes van a ir armando su drive, que bueno, puede ser en equipo con otras compañeras o si quieren en forma individual no hay ningún problema. Y cualquier duda, bueno, me consultan, tienen el espacio de consulta, tienen mi mail, así que las espero. ¿Sí? Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.